Hablaremos entonces, tal como prometimos hace unos minutos, de Hipólito. El famoso héroe de Atenas, Teseo, el héroe de Atenas por excelencia, además, tuvo con una amazona, recuerda las amazonas, esas guerreras, mujeres, que según parece carecían de un seno, y según parece se lo cortaban para poder manejar mejor el arco. Pero bueno, una amazona que se llamaba Antíope, ¿no? Y con ella Teseo tuvo un hijo, y este es Hipólito. De su madre, Hipólito heredó la pasión por la caza y las prácticas violentas, dice tendenciosamente este informe. Entre todas las divinidades, distinguía Hipólito con gran veneración a Ártemis, que era precisamente la diosa de la caza, y despreciaba a Afrodita, la diosa del amor. Siempre el que profesaba amor por Ártemis despreciaba a Afrodita. Primero porque Ártemis era absolutamente casta. Y además, no solo era casta, sino que odiaba las pasiones. Y a Afrodita le pasaba lo contrario, castigaba la castidad, si me permite la aliteración. Muy bien, siempre hubo un conflicto en este sentido, y acá también va a aparecer ese conflicto entre Ártemis y Afrodita. Bueno, Teseo, en realidad, como era su padre, pero era un hijo ilegítimo. Él había andado con una amazona, un día que eso, pero él estaba casado con una señorita llamada Fedra, lo digo de nuevo, Fedra, y tenía hijos de ella. Fedra había sido en principio la cuñada de Teseo, ya que era la hermana de Ariadna, aquella que le dio el piolín para que Teseo entrara al laberinto de Creta y no se perdiera. Bueno, cuando Teseo mató al Minotauro y cumplió con su tarea, se la llevó a Ariadna y a Fedra, que era la cuñada, hicieron una escala en una isla, bueno, todo un asunto enojoso, y al final Ariadna se quedó de Araca y Teseo se casó con Fedra. Tenía otros hijos, tenía un hogar ahí bien constituido, una casa bien puesta en Atenas, no sé qué. Y, mejor dicho, Hipólito era un hijo ilegítimo. Para evitar líos con Fedra, digo que siempre las nuevas esposas o las esposas legítimas no se llevan bien con los hijos ilegítimos que uno tiene, una cosa así, habrá dicho. Y Teseo lo mandó a Hipólito a Tresén, que según me parece, toco de oído yo honesto, era el pueblo natal de Teseo. O por lo menos se había pasado allí su niñez y parte de su juventud. Una vez allí, Hipólito erigió un templo a la diosa Ártemis, que como hemos dicho era su preferida. Ahora, esta construcción ofendió a Afrodita. Dice, ¿cómo le construyen a Ártemis? A mí nada. Y para vengarse, hizo que Fedra, la esposa de Teseo, se enamorara apasionadamente de Hipólito. Aprovechó una ocasión en que ambos asistieron a los misterios de Eleusis. Ese día Hipólito llegó vestido con una túnica de lino blanco, el cabello adornado con guirnaldas, cualquier cosa le quedaba bien. Sí, ¿no? Me hago la imagen de Barton cuando viene en verano. Sí. Y aunque sus rasgos tenían una expresión muy dura, Fedra los encontró admirables, ya que había sido influida por la diosa, y se enamoró. Por esos tiempos Teseo andaba de viaje. Y Fedra, libre de su esposo, siguió a Hipólito a Tresén luego de aquel encuentro. Allí mandó a construir el templo de Afrodita Atisbadora, en un lugar desde el que se podía ver el gimnasio y se podía espiar a los gimnastas. Y Fedra lo espiaba a Hipólito mientras el chico practicaba salto y lucha. Desde luego Hipólito iba siempre desnudo, como era habitual en los atletas griegos, que se entrenaban desnudos y participaban en los juegos también desnudos. Según creo, era para evitar que las mujeres pudieran participar, ya que en ese sentido, y en algunos otros, los griegos eran bastante desagradables. Muy bien, cuenta Robert Graves que en el recinto del templo de Afrodita Atisbadora había un árbol cuyas hojas taladraba Fedra con una horquilla de pelo cuando lo veía a Hipólito dar saltos, imagínense. Se ponía tan nerviosa la tipa
que agujereaba hojas con una horquilla. Bueno, finalmente Hipólito asistió a los Juegos Panateneos y se alojó en la casa que Teseo tenía en Atenas, un palacio. Teseo seguía ausente, como suele ocurrir. Y Fedra utilizó otro templo de Afrodita para espiarlo. En realidad Fedra no le contó a nadie su deseo prohibido, pero comía poco, dormía mal y se fue debilitando tanto que su vieja nodriza se dio cuenta. ¿Quién se da cuenta cuando uno tiene un deseo prohibido? La vieja nodriza. Bien, entonces la vieja nodriza le dijo, ¿y por qué no le envías una carta a tu amado Hipólito, confesándole tu amor? Y Fedra hizo eso. En una carta le manifestó su amor y le dijo que podrían irse juntos, pero que nadie debía sospechar de los verdaderos sentimientos que se profesaban. La carta terminaba así: ya vivimos bajo el mismo techo y nuestro afecto será considerado inocente e incluso digno de elogio. Dijo la mina ya con una cosa clandestina, diciendo, no le digas a nadie, no sea cosa que... Bueno. Hipólito, horrorizado, quemó la carta y se dirigió a los aposentos de Fedra gritando reproches, ¿no? Objeción, objeción, gritaba. En ese momento, al ver que el niato se acercaba a recriminarle su incivil actitud, Fedra desgarró sus ropas y se tiró en la cama gritando que la habían violado. No. O sea, se configuró otra vez el viejo asunto de la mujer de Putifar, de Belerofonte, de tantos héroes o de tantos personajes que han tratado de ser seducidos por una señora que al verse rechazada protesta que ha sido violada. Al poco tiempo regresó Teseo y algunos sirvientes y la propia Fedra hablaron del arrebato de Hipólito y Teseo enfurecido. Contaron, mirá, no sabés lo que es Hipólito, qué sé yo. Enfurecido, maldijo a Hipólito, ¿no? Y dio la orden de que abandonara Atenas. Vete de aquí, hijo mío, qué sé yo. Más tarde recordó un episodio. Teseo era hijo de Poseidón, el dios del mar. Y su papá le había garantizado que en su vida le iba a cumplir 3 deseos. Y recordando ese episodio, Teseo, que estaba con toda la mostaza, deseó que Hipólito muriera ese mismo día. Mirá si será. Y Poseidón le dijo, Teseo, tu deseo, disculpa que te lo diga así, pero será satisfecho. Pero eso sí, bueno, nada, le dijo, sí, le dijo Poseidón. Y Hipólito iba de Atenas a Tresén a toda velocidad con un carro, manejando un carro. Y cuando cruzaba la parte más estrecha del istmo de Corinto, una enorme ola se levantó en dirección a la orilla y desde su cresta surgió un toro blanco bramando y escupiendo agua. Eso es señal de la intervención de Poseidón. Cada vez que hay un toro, que aparece un toro de la nada, lo manda Poseidón porque el toro es un animal que simboliza el poder del dios del mar, curiosamente. Este toro, imagínense, yo voy conduciendo un carro a todo lo que da, se me cruza un toro, una ola, el toro, qué sé yo. Un toro hecho de mar. Que son los peores. Un toro de mar. El famoso toro de mar. Y entonces los caballos de Hipólito giraron bruscamente en dirección al mar. Mire, también, poca suerte. Pero Hipólito, que era un experto, los frenó. Sin embargo, el toro empezó a avanzar detrás del carro, empujándolo. Bueno, una cosa cinematográfica, se cayó el carro por el acantilado e Hipólito murió. Al enterarse Fedra de lo que había pasado con Hipólito, se ahorcó. Cuentan que el alma de Hipólito, parezco Santos Vega, ¿no? Descendió al Tártaro y Ártemis, la diosa de la caza a la cual él veneraba, profundamente indignada, suplicó a Esculapio, que era capaz de curarlo todo, que le devolviera la vida al muerto.
Y este es el famoso episodio en que Esculapio se gana el enojo de Zeus, porque abrió las puertas de un armario de marfil donde guardaba unas medicinas y lo resucitó, porque era tan buen médico, Esculapio, que podía resucitar a los muertos. No lo hacía para no impedir el crecimiento mejor dicho, por razones maltusianas. Es decir, el propio Zeus pensó ya en aquel entonces, calcule usted, ¿no?, que si nadie moría, el mundo iba a estar demasiado lleno de gente que se iban a empujar las unas a las otras. Es decir, imaginó el subterráneo. Y entonces se enojó Zeus y mandó a las parcas, qué sé yo, hizo una deliberación, hablaron todo esto que le estoy diciendo, y finalmente volvieron a matar a Asclepio, esta vez con un rayo de Zeus. Bueno, se cuenta que Artemis, antes de que volvieran a matar a Hipólito, lo envolvió en una espesa nube, lo disfrazó de anciano y cambió sus rasgos. Lo llevó a su bosque sagrado en Aricia y allí lo casó con la ninfa Egeria, y allí sigue viviendo Hipólito lo más fresco. Y siguió siendo Hipólito, pese a todo eso. Está vivito y coleando. Dice el mito que para que Hipólito no recuperara la memoria de su pasado, Artemis le cambió el nombre, lo llamó Virbio, que acaso significa 2 veces hombre. No permite que haya caballos en las inmediaciones, para que los caballos no le traigan la memoria de la pampa. Y ahora viene lo que usted está pensando. Si le cambió la cara, le cambió el nombre y lo privó de la memoria, era otro. Claro, ¿qué hay de él? ¿Qué había de Hipólito? Nada. Es como el hacha de Rivadavia, que primero le cambiaron el filo, después el mango. Otro caso de sustitución por partes. Primero te saca una cosa, después otra, y finalmente te convertís en una cosa diferente. Ese es el final de la charla, un final triste realmente, porque Hipólito sobrevivió, tuvieron que intervenir dioses, las parcas. Sí, mucha gente, muchos dioses en el medio. ¿Y todo para qué? Para que un viejo de porquería se casara con una ninfa llamada Egeria, allá donde Judas perdió el poncho. O sea que para hacer un milagro hay que hacerlo bien. Y sí, lo que pasa, no sé si eso se puede planificar. En ese caso los dioses no tenían tanto poder. No podían influir sobre el destino los dioses griegos, porque el destino podía más que ellos. Las parcas, o aquellas que tejían las moiras, ¿no?, aquellas que tejían el hilo de la vida y lo cortaban, eran más poderosas que los dioses. Ni el mismo Zeus podía torcer esos dictámenes. Entonces, me parece que estaba bien eso. Restringir un poco el poder de los dioses. Que aún ellos estuvieran sujetos a un destino que les está por encima. Como en realidad ocurre. Como en realidad ocurre, ¿no? Por eso pueden surgir tantas historias a partir de esos mitos, ¿no? Porque no están limitados. No está terminado. Lo único que no tiene límite es el mito. Cuando el Dios es ilimitado, el que está limitado es el historiador. Porque está cercado por la omnipotencia. Por eso los mitos griegos son quizá más poéticos. Pero cuidado que el cristianismo tiene lo suyo. De otra manera. Estamos hablando desde el punto de vista literario. Después, sí, si usted por cree en supuesto. Zeus, fenómeno. Tengo una estampita de Zeus cada vez que me levanto. Sí, pero o sea, para rezar, Zeus no era. No es efectivo. No, porque más no le importaba, porque aquellos dioses no tenían tampoco un plan para que triunfara el bien y para que el mal fuera destruido. No habían construido un edificio moral, ni tenían pensado un fin de los tiempos que uno iba a moldear con sus conductas. O sea que más o menos le daba todo lo mismo. Solamente algunas cosas los ofendían, como por ejemplo que
te hicieras amigo de diosas enemigas, o que fueras jactancioso, o que tuvieras mucha suerte. La famosa desmesura que los dioses odiaban. Pero bueno, total, ¿qué importa? Vamos a... Hemos ido a la biblioteca y no había otra cosa que el libro. Claro, sí. Entonces nos dirigimos a la discoteca ¿Y ahí qué había? y nos dieron un disco que nos dan siempre, que una persona está loca de amor, Ah, sí. que es el vals Loca de Amor. Va para cualquier historia. Va para porque cualquier siempre- historia de amor, porque una mujer que se enamora siempre dicen que está loca de amor, y un tipo que se enamora está loco de amor. Sí, señor. Lo cual es casi un exceso. Está sobrecargado, decir loco de amor, ¿no? El que está enamorado necesariamente debe estar un poco loco. Si no está del todo perturbado, entonces ¿para qué se va a enamorar uno? Sino para perturbarse, sino para cometer locuras, sino para salirse de las conductas que se esperan de uno. Eso es lo que tiene de bueno el amor, volverse loco uno. Si no, un enamorado razonable es lo peor que hay. Y para un novelista, para un cuentista, Sí, imagínense un enamorado razonable que dice, no, a mí lo que me conviene es una señora ya de unos 38 años que viva en Belgrano. Claro, ya no está enamorado. Ya no está enamorado, ni está loco, planificando. ni nada. Esos tipos que ven una mina, ¡oh, me mato, me mato! Chau, ahí se lo escribís. Sí, bueno. Tampoco tan loco, ¿no? Que ande extorsionando así a la mina y... Sí, usted sí, que- a mí me ¿cómo gustan va a esa estar- clase de amor. El tipo que se convierte en un canalla por amor. Claro, es que- Es extraordinario. El tipo era fenómeno, pero claro, se enamora y entonces llama a la noche, la amenaza, le hace escenas de celo porque ella mucha bolilla no le da, le habla mal del tipo que anda con ella. Claro, Una sí. cosa, la miseria de lo peor, pero el tipo se justifica todo por el amor, ¿me entiendes? Sí, pero qué amor le hace la vida un desastre a ella. Sí, sí. Bueno, igualmente el amor hace la vida un desastre a todos. Al que se enamora, al objeto de amor, a los parientes. Qué horror, señor. Sí, el amor es un horror, verdaderamente. El odio es menos dañino. No, porque el odio no tiene nada que ver con el amor. El odio es otra cosa, más razonable. Porque tiene motivo el odio. Dice, odio a fulano. ¿Por qué? Porque actúa contra mis intereses. Punto, ya está. Claro. Entonces hay una cierta razonabilidad en el odio. Pero el amor no, porque por ahí justamente te enamorás de uno que actúa contra tus intereses, como generalmente ocurre. Eso enamora mucho, ¿eh? Yo cada vez que una mina me gusta, actúo contra sus intereses. De eso no me cabe duda, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar entonces Loca de Amor por Salgán del Lío. Adelante.